cuando la situación va contraria a lo que Dios te ha prometido. Dicen las letras de un himno: alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no tienes problemas. Qué cosas buenas. Las letras de ese himno dicen una gran verdad. Pero cuán difícil se nos hace muchas veces alabar a Dios en medio del problema, en medio del quebranto, o cuando vemos que la situación va contraria a lo que Dios nos ha prometido, o aun cuando sentimos su presencia a millones de metros de distancia. Yo sé que muchos de ustedes han tenido la experiencia que sienten la presencia del Señor de una manera muy especial, tan cerca que casi la podemos palpar. Sentimos que Dios va caminando a nuestro lado. Vamos a la iglesia y nos gozamos, y el Señor nos habla a través del mensaje, y nos da una profecía a través de sus siervos, y nos da sueños y revelaciones. Todo parece marchar como viento en popa. Todo está a nuestro favor, a pedir de boca. Pero de repente, algo sucede, y es que dejamos de sentir la presencia del Señor. Es como si Él se alejara de nosotros. Oramos, y la oración parece que rebota en el aire. Vamos a la iglesia con la esperanza de que Él nos hable a través del mensaje, o sea su mensajero, con una profecía para nosotros. Pero el Señor no nos dice nada. Puede ser que Dios use al predicador para ministrarles a todos los hermanos. Pero cuando el predicador pasa enfrente de nosotros, ni siquiera nos mira. Y decimos en el pensamiento: Señor, mira que yo estoy aquí. Háblame por favor. Y pasan días, semanas, meses. Y puede ser que pase un año o más. Y Él sigue sin decir nada. Hay un tiempo donde el Señor, para su mover en nuestra vida, es como si Él se detuviera y nos dijera: espera un momento. Detente. Cuando Dios detiene su mover en nuestra vida, y cuando Él hace silencio, es porque algo grande va a hacer con nosotros. Nosotros los humanos siempre andamos con prisa, siempre estamos apurados. Y queremos que Dios haga las cosas rápido. Y cuando sentimos que no está pasando nada en nuestra vida, nos desesperamos. Pero debemos entender que Dios no tiene prisa, aunque nosotros la tengamos. Dios sabe cómo y cuándo va a llegar. Él sabe cuándo hablar, cuándo caminar y cuándo correr a tu favor. Porque solo Él tiene el control de todo. Dios hace todo a su tiempo. Dice la Biblia que hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. Eso significa que aunque nos desesperemos, no vamos a hacer que Dios cambie los planes, ni los propósitos que Él tiene con nosotros, sino que, a su tiempo, Él nos dará lo que nos conviene. Antes de irme a vivir a Alemania con mi esposo, el Señor me dijo que Él estaría conmigo, y que su ángel iría delante de mí, abriendo camino, y que grandes propósitos tenía conmigo en Europa. Yo le había pedido al Señor que me diera como esposo a un alemán, y que quería vivir en Alemania. Realmente no sabía lo que estaba pidiendo, ni me imaginaba el precio que tenía que pagar. No me refiero a mi relación con mi esposo, porque con él soy muy feliz, sino a lo difícil que fue adaptarme a esta cultura. En realidad, creo que todavía no me adapto. Cuando el Señor me dijo que me enviaba a Europa, y que Él iba a estar conmigo, no me preocupé para nada, porque sabía que iba a estar con mi Señor y con mi esposo. Pero al llegar a Alemania, lo menos que sentí fue la presencia del Señor. Yo estaba viviendo en un pueblo muy hermoso. Todo parecía perfecto, las calles muy limpias, todo muy ordenado y tranquilo. Pero nadie hablaba inglés, ni español. Y yo no hablaba alemán, todavía no he aprendido a hablarlo muy bien. Solo podía hablar con el Señor y con mi esposo. Pero mi esposo tenía que irse a trabajar. Algunas veces trabajaba dentro del país,
pero lejos de casa. U otras veces fuera del país. Solo podíamos vernos los fines de semana. Y cuando hablaba con el Señor, lo sentía a millones de distancia. Hasta que un día desesperada, lloré y le dije: Señor, es que tú no existes aquí en Alemania. ¿Dónde tú estás? Tú eres tan imprescindible para mí como el aire que respiro. Contéstame, mi Jesús. Pero no hubo respuesta. Oraba, ayunaba, cantaba, leía la Biblia, hacía vigilia en mi hogar. Hice de todo. Y el Señor no decía nada. Nadie me llamaba por teléfono. Y cuando alguien me llamaba de Nueva York, era para pedirme la oración. O para contarme sus problemas. Había personas que cuando me llamaban, ni siquiera me preguntaban cómo estaba yo. Enseguida me decían que me llamaban para que orara por ellos. Yo les escuchaba y oraba por su petición. Pero después que se le resolvía el problema, se olvidaban de llamarme. Yo llamaba todos los días a mis amistades y a mi familia. Y la cuenta del teléfono llegaba carísima. Solo me sentía bien cuando mi esposo estaba en casa y podíamos compartir juntos. Pero cuando llegaba el momento de irse a trabajar, volvía la soledad y el silencio a hacerme compañía. No sabía a dónde encontrar una iglesia evangélica. Y para colmo, en el lugar donde vivía, solo había dos iglesias. Una, católica, y la otra, luterana. Además, los servicios eran en alemán. No podía salir, porque no sabía coger el tren, ni el autobús. Tenía miedo de perderme. Muchas veces, miraba por la ventana, y no se veía a nadie caminar en la calle. Pero una mañana, me tiré al piso llorando. Y con desesperación, le dije al Señor: yo sé que tú me enviaste a este país. Y me dijiste que un propósito grande tienes conmigo aquí. Pero si tú no me hablas, si no me dices nada, recogeré mi ropa y volveré a Nueva York. Lo siento mucho por mi esposo. Y tú sabes que lo amo con toda mi fuerza. Pero si tu presencia no está conmigo en este lugar, me voy. Prefiero estar en Nueva York, soltera, con mis 5 sentidos, predicando tu palabra, y no aquí en Alemania, casada, casi loca, y sin sentir tu presencia. Así que si tú no quieres que me vaya, entonces, te pongo 2 señales. Y es que me proveas amistades en este lugar. Y que me uses en sanidad en alguien que esté enfermo. Ese mismo día por la tarde, fui al correo a poner una carta. Y cuando venía de regreso a la casa, pasaba por el frente de la iglesia luterana. Y había una señora sentada en un banco que estaba cercano a la iglesia. El Espíritu Santo me dijo que me devolviera y fuera a hablar con esa señora. Yo seguí caminando, y le dije al Espíritu Santo: ¿cómo le voy a hablar a esa señora si no la conozco, y no hablo el mismo idioma que ella habla? Sentí una mano real que me agarró por el brazo izquierdo y me hizo devolverme hasta donde estaba la mujer sentada. Me vi frente a ella, y no sabía qué decirle. Ella se sonrió conmigo y me habló en alemán. Yo le pregunté: ¿habla inglés o español? Me dijo en alemán que ella hablaba ruso, francés, armenio y un poco de alemán. Parece gracioso lo que voy a decir. Yo le hablaba a esta mujer en español e inglés, y ella me hablaba en alemán. No sé cómo, pero nos estábamos entendiendo. Ella me invitó a su casa, y yo dije en mi mente: Señor, me voy a la casa de esta mujer. Si me matan, me voy contigo. Pero no voy a perder la oportunidad de hacer amistades con esta familia. Cuando llegamos a su casa, la familia me recibió muy bien. Ella tiene 3 hijas, y una de ellas habla un poco de inglés. Me prepararon la cena y me dijeron que me hiciera de cuenta que ellos eran mi familia. Yo me sentía feliz, porque aunque no sentía la presencia de Dios por mucho tiempo, Él me estaba confirmando las señales que le puse.
y una vez más, me confirmaba que era su voluntad que permaneciera en Alemania. Esa misma tarde, al regresar a la casa, mientras iba subiendo las escaleras, me encontré con un señor anciano. Él iba a botar la basura. Me saludó, y me dijo algo en alemán. Yo pensé que quizás él quería que lo acompañara a botar la basura, y me fui con él. Cuando regresamos, él abrió la puerta de su apartamento y me hizo la seña que entrara. Pero yo no me atrevía a entrar. Y entonces, él me habló y me dijo algo. Pero de la conversación, solo entendí la palabra meine Frau, que quiere decir, mi esposa. Yo pensé, él quiere que vea a su esposa. Entré a la casa, y efectivamente era eso, lo que el anciano me había dicho. Su esposa estaba muy enferma. Tenía en su cuerpo una enfermedad rara. Parecía que su piel se le iba a caer poco a poco. Yo le dije haciéndole señas que si me permitían orar por ella, y me dijeron que sí. Oré. Pero en el instante el Señor no hizo nada. Me fui a mi casa. Y al día siguiente, vi a la anciana sentada en el jardín. Y fui a saludarla. Cuando ella me vio, se puso muy contenta, y me daba besitos. Se levantó la blusa, y me enseñó su piel. Estaba sana completamente. Y la piel parecía la piel de un niño. Gloria a Dios. Él me contestó la otra señal. Después de esta experiencia, me quedé un poco más tranquila, pues ya no me sentía tan sola. Porque cuando mi esposo se iba a trabajar, yo iba a visitar a mis amistades. También aprendí a coger el tren y el bus, que iba al centro de la ciudad. Antes de venir a Alemania, vivía muy ocupada en Nueva York. Frecuentemente, estaba predicando, y viajaba mucho. Mi celular no paraba de sonar, y siempre encontraba con quien hablar. Pero también me quejaba delante del Señor. Le decía que me sentía cansada. A veces deseaba que el celular no sonara. Le decía al Señor que deseaba tener un hogar y estar tranquila. Y ahora que Dios me contestaba mi petición de tener un hogar, de estar tranquila, y de que el celular no sonara, también me quejaba. ¿Quién puede entender al ser humano? Mientras estuve en Nueva York, pensaba que mi confianza estaba puesta en Dios, no importara lo que pasara. Pero estando aquí en Alemania, fue que me di cuenta que en la última persona que mi confianza estaba puesta era en Dios. Fueron necesarios casi 4 años de silencio de parte de Dios para que aprendiera la lección. Y de verdad, aprendí a depender y a confiar en Él. Cuando vivía en América, y se me presentaba algún problema, lo primero que hacía era buscar la ayuda y la orientación de las personas. Y cuando las personas no podían ayudarme, entonces recurría al Señor. Cuando me enfermaba, en vez de recurrir al Señor, corría a ver a mi doctor. No es que ir a un doctor, o confiar en la gente, sea malo. Lo malo era recurrir a Dios como última alternativa, cuando Él debe ser nuestra primera prioridad. Pero aquí en Alemania, aprendí a confiar como una niña en Él. No había otra alternativa. En esos años de silencio, le dediqué el tiempo que nunca le había dedicado al Señor y al Espíritu Santo. Recuerdo que un día tuve un pequeño accidente y me lastimé la columna. El dolor era terrible, pensé que me quedaba paralítica. Necesitaba de un doctor, pero no podía ir al hospital porque todavía no tenía seguro médico. E ir a un hospital sin seguro médico cuesta miles de euros para cubrir los gastos. Mi esposo lloraba juntamente conmigo. Él quería que el dolor se le pasara a él. Pero no podía hacer nada, porque no tenía el dinero de pagar el doctor. Recurrí a la oración, y hablé con el Señor. Creí por fe, que Él no me iba a dejar postrada. Y por encima del dolor, y de la desesperación, seguí creyendo.
y el Señor hizo el milagro de sanarme. El Señor quería enseñarme a confiar en Él, aunque no sienta su presencia, y aunque la situación la vea contraria a lo que Él me había prometido. La confianza y compañía del Espíritu Santo. Aprendí a confiar en el Espíritu Santo, como nunca lo había hecho. Él es tan real. Recuerdo que una tarde fui a la azotea de la casa a recoger la ropa que había lavado. Estaba bajando la escalera de espalda, y a la misma vez sostenía con las dos manos el canasto donde tenía la ropa. No sé cómo pasó, pero de repente sentí que iba a perder el equilibrio. No sabía cómo sostenerme, porque si sostenía la ropa con una sola mano para agarrarme de las escaleras, perdería el equilibrio, y de todas maneras me iba a caer. Y si caía, era una muerte segura. Rápidamente le dije al Espíritu Santo: por favor, ayúdame. Si me muevo me caigo, y mi cuerpo está perdiendo el equilibrio. Si caigo moriré. Ayúdame. ¿Qué hago, Espíritu Santo? El Espíritu Santo comenzó a hablarme, y me dijo: quita una mano del canasto de la ropa, y sujétate de la escalera. Yo le contesté: no puedo. Si hago un pequeño movimiento, caeré. Él me dijo: no te vas a caer. Solo cree que mis manos te van a sujetar. Yo volví a decirle: pero no siento tus manos. Solo siento el frío de la muerte. Y volvió a decirme: solo cree que mis manos están en tu espalda. Cerré los ojos y creí. Y rápidamente me pude sujetar de la escalera. Ese día le di tantas gracias al Señor y al Espíritu Santo, porque cuando me solté, como Él me dijo, sentí una brisa, y en medio de la brisa, unas manos reales, como las de un hombre, que me sostuvieron la espalda, y no me permitió caer. Aprendí a confiar en el Espíritu Santo para todo. Un día estaba escribiendo en la computadora de mi esposo. No sé qué pasó, pero la computadora se apagó y no quiso funcionar. Me sentí muy preocupada, porque pensé que le había dañado la computadora a mi esposo. Además, él había estado trabajando en la computadora, tratando de hacer un programa para su trabajo, pero no lo lograba hacer. Yo le oré al Espíritu Santo y le dije: Espíritu Santo, creo que le dañé la computadora a mi esposo. Cuando él venga, me dará pena decirle que le dañé su computadora. Por favor, Espíritu Santo, te pido que se la arregles en el nombre de Jesús. Di gracias, y creí. Llamé a mi esposo y le dije: creo que dañé tu computadora. Él me dijo que no me preocupara, que cuando llegara a la casa, él trataría de arreglarla. Le dije que yo hice una oración, y creo por fe que el Espíritu Santo te la arregló. Cuando mi esposo llegó a la casa, encendió la computadora y estaba trabajando. Pero el milagro más grande que hizo el Espíritu Santo no fue solamente arreglar la computadora, sino que el programa que mi marido quería hacer y que no había podido hacerlo, apareció hecho. Él estaba sorprendido, pero más sorprendida estaba yo. El Espíritu Santo hizo más de lo que le había pedido. Te amo, Espíritu Santo. Un año después de estar en ese hermoso pueblito llamado Norten Hardenberg, Dios permitió que conociera a una joven colombiana llamada Ana. La primera vez que nos vimos, ambas sentimos algo especial. Era como si nos conocíamos desde hace mucho tiempo, pero lo que sucedía era que esa mujer también era y es una sierva de Dios. Ana se convirtió en mi hermana y amiga. Dios hizo una unidad en nosotras muy especial. Era increíble de creer
que viviendo, las dos tan cerca, nunca nos habíamos encontrado. Pero todo es en el tiempo de Dios. Mi amiga Ana era para mí como un gran tesoro que yo acababa de encontrar. Nos visitábamos, orábamos juntas, cantábamos juntas, reíamos juntas y llorábamos juntas. Pero llegó el tiempo donde mi esposo y yo tuvimos que mudarnos del apartamento en que vivíamos para mudarnos a nuestro nuevo hogar. ¿Saben algo? Fue como empezar de nuevo otra vez. El pueblo donde nos mudamos era tan lindo como el anterior. Parecía un sueño. Pero no conocía a nadie. A veces, mis suegros me venían a visitar. Pero ellos solo hablan alemán. Al principio no fue fácil. Es horrible que alguien te hable y que tú no le entiendas a esa persona. Es horrible estar en medio de personas que no hablan tu idioma. ¿Saben cómo me sentía? Como una cucaracha aplastada. Tenía deseos de salir corriendo y dejarlo todo. Y Dios volvió a hacer silencio. Me hacía mucha falta predicarle a las almas, predicar y ser una ganadora de almas. Y llegar a los lugares donde nadie quiere llegar. Es mi pasión. Le lloré muchas veces al Espíritu Santo. Y le dije que si Él y Dios no querían hablarme, pues que por lo menos permitieran que yo pueda entender a mis suegros cuando ellos vengan a visitarme. Aunque el Espíritu Santo no me dijo nada, estoy segura que me escuchó, porque empecé a entender a mis suegros cuando me hablaban. ¿Y saben algo? Solo con ellos puedo hablar alemán y entenderlo, pero con nadie más. Pero me estoy esforzando en aprenderlo, porque en el nombre de Jesús sé que lo hablaré, lo escribiré, lo entenderé, y un día lo traduciré. El silencio de Dios continuaba, a pesar de la promesa que me había hecho. Él me había dicho que yo nací para predicar. Y ahora me encontraba en el anonimato. Sentía que si no predicaba me moría. La pena y la tristeza van a acabar conmigo. Al dejar de predicar me sentí como cuando un paciente depende de una máquina de oxígeno y le quitan el oxígeno. Me sentía asfixiar. Hasta que un día le dije al Señor: ya basta, Señor. Si tú no me abres una puerta para predicar, y si no me dices que estás conmigo, a pesar de tu silencio, pues recojo mi ropa y me voy. Tú sabes que amo a mi esposo, pero no me volveré loca. Y si es el diablo que se está oponiendo a que las puertas se abran, pues hoy desafío al diablo a que se quite de mi camino, en el nombre de Jesús. Nunca había sentido tanto coraje y tanto odio por el enemigo, pero la guerra espiritual que hice ese día hicieron posible que ese mismo día me llamaran dos pastores que no me conocían para que fuera a predicar a sus iglesias. Es increíble de creer lo que les voy a decir. Pero cada invitación que ha surgido de predicar en este país ha sido después de pelear una guerra espiritual. Por muchas veces quise dejarlo todo y regresar a Nueva York. Pero cada vez que pensaba en hacerlo, el Señor intervenía y me decía que no. Y que Él tenía un propósito conmigo en este lugar. El Señor intervenía y me hablaba, porque Él sabía que en mi corazón no están las cosas materiales en primer lugar. Y que si hubiera sido necesario aún decidir por el amor de mi esposo o por el ministerio, pues por encima de lo que siento por mi esposo, siempre elegiría a hacer la voluntad de Dios. Recuerdo que cuando venían esos pensamientos de irme, el Espíritu Santo me decía: Sandy, si te vas, la gente no pensará que te fuiste por causa de la soledad, sino que pensarán que tu matrimonio no era la voluntad de Dios. Y Satanás lo que quiere es que tú te desesperes
y salgas corriendo. Cuando el Espíritu Santo me ministraba, siempre terminaba convenciéndome. Solo puedo decirles que en el desierto árido, por donde Dios me ha pasado, y por el horno de prueba que me ha permitido pasar, he sabido lo que es morir, para que Jesús se forme en mí. El silencio del Señor duró mucho tiempo. Hubo momentos de gran desesperación. La depresión quiso tocar mis puertas. Pero en el nombre de Jesús tuve la victoria. Luché cara a cara con el diablo. Hubo un momento donde quería dejarlo todo y volver a casa de mi hermana Isaile, en Nueva York. Supe lo que era experimentar el frío de la soledad. Y cuando clamaba a Dios, Él solo me decía que esperara en Él. Y aunque esa espera fue desesperante para mí, valió la pena. En ese tiempo, tuve tantas experiencias, y aprendí muchas cosas que el Señor quería mostrarme. Pero sobre todo, sacó de mi corazón muchas cosas que ni yo misma sabía que estaban ahí. Cuando Él hace silencio en nuestra vida, es porque está trabajando en nosotros. Fue un tiempo al cual yo le llamo un encuentro íntimo con Dios. El Señor no permitió que nadie interviniera, ni que nadie me ayudara. Era una cita solo entre Él y yo. Quizás si le hubiera dicho a alguien de mi sequía espiritual, me hubieran dicho que eso era porque me fui a Alemania, fuera de la voluntad de Dios. El silencio de parte del Señor terminó, y empecé a sentir su presencia muy cerca de mí. Me envió varias veces a predicar a Nueva York y a Florida. También me permitió conocer a unos pastores en Ámsterdam, Holanda, y me dieron la oportunidad de predicar en la iglesia. Luego de eso me invitaron a predicar en una iglesia en Frankfurt. Y allí tengo una familia en la fe cristiana. El Señor me ha permitido hacer nuevas amistades. Entre ellas, conocí a los padres del esposo de la hermana de mi esposo. Ellos son de Turquía. No sé cómo nos entendemos en el idioma, pero Dios lo hace todo posible. Aquí en Alemania hay mucho trabajo por hacer en la obra de Dios. No sabía cuán pobre es el Evangelio aquí en Alemania. Y se necesita de un gran avivamiento. Se necesita de hombres y mujeres que hagan avivar el fuego. Porque esta es una nación que necesita ver para creer. Pero sé que Dios hará proezas y maravillas en este lugar. Y siento en mi corazón que seré partícipe de ese gran mover de Dios.